Bienvenidos a los talleres de formación virtual de Emprende País. Continuamos con el taller de KPIs del gerente. Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 3 de este taller de KPIs para la ejecución de la estrategia de Emprende País. Vamos a hablar ahora en esta cápsula ya de la vinculación más concreta de la estrategia con los objetivos y los KPIs. Vamos a empezar primero hablando de los típicos objetivos que nos encontramos en cualquier estrategia. Vamos a hablar de ellos como objetivos base. Y los vamos a agrupar por 4 formas diferentes de visualizar esos objetivos. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que los autores del modelo de Balance Scorecard, que fue el que puso los KPIs dentro de lo que se llama hoy modelo, principalmente mapas estratégicos, aunque esto es del año 1992 obviamente, y él lo llamó perspectivas. Entonces son las perspectivas de finanzas, de clientes, de procesos y de aprendizaje. Entonces, ¿qué objetivos encontramos normalmente desde la perspectiva financiera? Número 1, objetivos de ventas. O sea, eso es clásico y al final no existe una empresa que no venda. Número 2, objetivos de venta. Y acá empezamos con el tema de siempre y cuando ya la empresa sea rentable. Hoy nos vamos a encontrar con muchos startups que no solamente no son rentables al final del estado de resultados, no son rentables ni siquiera al nivel del EBITDA. Por las dudas, o sea, el EBITDA serían las ganancias operativas, las ganancias que genera la operación del negocio. Acá no estamos quitándole todavía ni las amortizaciones, ni los pagos de intereses, ni los impuestos. Lo tercero que miden las empresas también, desde lo financiero, es la generación de free cash flow, que finalmente es la plata que después de las inversiones que hagamos, queda para distribuir dividendos. Lo mismo, si algunas empresas no generan EBITDA positivo, menos van a generar. Otro ratio que muchas veces encontramos, sobre todo en las empresas más grandes, es la relación de conversión de EBITDA a free cash flow, que significa cuánto del EBITDA pasa a ser free cash flow. Si mucho del EBITDA se convierte en free cash flow, es una empresa que está muy bien valorada, porque ¿eso qué significa? Que abajo no hay ni muchos intereses, ni mucha deuda por pagar, ni muchas inversiones nuevas como para sostener el crecimiento de la compañía. Si una compañía puede crecer con un CAPEX, con unas inversiones de capital baja, muchas veces eso es muy bueno. Eso finalmente el caso de muchas empresas como Microsoft y otras, que construyeron unos software muy buenos, muy robustos, pero al final las inversiones que están haciendo año a año son mucho menores que, por ejemplo, una inversión de una petrolera que tiene que cambiar mucha de su infraestructura cada tantos años porque realmente o se queda obsoleta o simplemente se va rompiendo, se va desgastando. Son amortizaciones reales porque son infraestructuras que no duran, o una fábrica automotriz que cambia los modelos todo el tiempo y tiene que adaptar todo eso, o una empresa que diseña y fabrica alimentos y todo el tiempo tiene que estar adaptando su producción a cosas nuevas. Eso es lo interesante muchas veces de las empresas tecnológicas, que es que después de una inversión inicial importante, casi todo el EBITDA convierte a free cash flow. Otro ratio que se mide mucho, que tiene un objetivo y después tiene una medición, justamente es la relación entre la deuda y el EBITDA. ¿Cuántas veces, digamos, o mejor dicho, con cuántas veces EBITDA, con cuántos años de EBITDA pago mi deuda actual? Si eso es más de 3 años, muchas veces eso no es muy bueno, porque serían como las ganancias operativas de 3 años que se van a ir todas a pagar deuda. Obviamente no quiere decir que mi deuda la tengo que pagar en 3 años, pero sí es importante ver qué nivel de endeudamiento tengo y cuánto necesito de los próximos años de generación de EBITDA para pagar ese endeudamiento. El lifetime value, que es el valor en el tiempo del cliente, y el de abajo, que es el costo de adquisición del cliente sobre el lifetime value, CAC sobre el lifetime value. Yo quiero saber cuánto me cuesta adquirir cada cliente y cuál es la relación que hay entre ese costo y los ingresos futuros que me genera ese cliente. Ahí podemos tomarlo como ingresos o lo podemos tomar como margen de contribución, que sería lo correcto. Porque puede ser que tenga ingresos del cliente que tienen 0 margen, entonces nunca se paga. Al final lo que estoy viendo es en cuánto tiempo repago lo que me costó adquirir a un cliente. Rotación de inventarios, porque finalmente eso es plata parada mientras está en inventarios. Entonces todo el tiempo ir midiendo, tener objetivos e ir midiendo si mejora mi rotación de inventarios, y algunas métricas de retorno sobre la inversión, retorno sobre los activos
retorno sobre el equity, o el ROCE también, que no lo he puesto ahí, pero que también se busca mucho, que es el retorno sobre el capital empleado. Entonces, esto es lo que normalmente y seguramente muchos de ustedes tienen como objetivos, que necesitan métricas, KPIs, indicadores para ver si eso se está cumpliendo o no. Al final van a ver que vamos a hablar siempre de porcentaje de cumplimiento. Objetivos de clientes. Desde la perspectiva del cliente que plantean Kaplan y Norton en sus mapas estratégicos. Ahora lo vamos a ver ya volcado en el mapa estratégico. Está el tema del reconocimiento de la marca, la satisfacción del cliente, la tasa de recompra, la tasa de abandono, el número de reclamos. Esos son todos objetivos que normalmente tienen que ver con el cliente, fuera de lo que es en sí mismo la compra específica del cliente. Luego tenemos los objetivos de procesos medibles, que también son, por ejemplo, el tema de costos, reducción o cumplimiento con los presupuestos, el número de errores en producción, que tiene que ver con calidad, los tiempos de entrega, estamos cumpliendo con los clientes con los que pagan entrega. Nos ponemos un objetivo que es realmente entregar, no sé, miren por ejemplo cómo hacen hoy algunas marcas como, la de Jeff Bezos y la que se parece a la de Jeff Bezos en Latinoamérica, para no mencionar los nombres, pero que al final es 48 horas, 24 horas, entrega express, o sea, es la pelea de quién entrega más rápido. Entonces pongo un objetivo y veo si lo estoy cumpliendo. Y la utilización de la capacidad instalada. En muchos casos vemos objetivos que dicen, yo quisiera que mi capacidad instalada esté al 90%, porque eso es lo que me da unas eficiencias. Lo que pasa es que a veces también pasan cosas como el COVID, se cae el tema de la capacidad instalada, después aumenta, cuando aumenta tengo que decidir si invierto más, pero yo puedo decir, tengo un objetivo de utilización máxima de la capacidad instalada. Objetivos respecto de proveedores, también puedo ponerme, por ejemplo, de nuevos proveedores y todos los años incorporar nuevos proveedores y ponerlos a pelear por precio, porque eso después va a impactar en los objetivos financieros. Y los objetivos de aprendizaje. Formación, entonces le pongo un objetivo de formación de las personas que trabajan en la empresa, de número de certificaciones que tenga, de reclutamiento y retención de talento y de innovación. ¿Por qué les estoy hablando acá de objetivos que digo que son medibles por KPIs? Porque justamente, si no tenemos objetivos, nosotros no vamos a poder crear un KPI. O podríamos crear un KPI, pero con base en qué? O sea, simplemente buscar el KPI sin el objetivo no tiene ningún sentido. Esos objetivos es muy importante que sean objetivos SMART. Es decir, que cuando hablamos del propósito, yo le dije que el propósito no necesariamente tenía una métrica cuantificable. No estábamos hablando de lograr tanto en tantos años, tanto en 5 años, tanto en esto, tanto en el otro. En el caso de los objetivos, sí es muy importante que esos objetivos sean, como se llaman, SMART, que son la S de specific por específico, medibles, measurable, alcanzables, attainable, realistas, realistic, y en un tiempo. Al final, lo que es realista y alcanzable, en algunos casos podría ser redundante. Esta es una sigla que se utiliza mucho, no es que lo hayamos creado nosotros ni mucho menos, sino que al final son buenas prácticas a la hora de tratar de construir objetivos. Si yo digo que un objetivo es abrir 10 tiendas en el exterior, en México, Chile y Perú para finales del 2022, yo estoy diciendo algo muy concreto que es 10, otra cosa muy concreta que es en el exterior, especifico los países que lo voy a hacer y digo que va a ser para un momento, un tiempo determinado, digo finales del 2022. ¿Cuál es el tema acá? Que sea realista y que sea alcanzable, yo no lo sé. O sea, yo lo que puedo decir es que en esta frase veo 3 cosas: específico, medible y tiempo. Que sea realista y alcanzable va a depender de lo que sabe la organización si es realista y alcanzable, de lo que piensa la organización si es realista y alcanzable. Entonces, en este caso, no lo puedo ver en el ejemplo, pero si ustedes fueran parte de esta organización, por ejemplo, si fuera la cadena de cafeterías, ustedes deberían decir si es realista y alcanzable por ustedes este objetivo. Ahora sí, vamos a la definición concreta de KPI. Esto fue al final un flujo que nos fue llevando desde el propósito, que es una estrategia, el tema de objetivos, el tema de objetivos por perspectivas o el tema de objetivos asociados a actividades claves. Ya van que nosotros al final les proponemos nuestra forma de trabajarlo, pero ustedes pueden perfectamente trabajarlo de otra manera, que son los mapas estratégicos. Nosotros les vamos a decir para nosotros cuáles son las contras de los mapas estratégicos, pero ahora sí vamos a definir específicamente el KPI, que es el Key Performance Indicator. Lo conocemos en español como indicador clave de rendimiento. Y justamente es una medida de progreso en los objetivos de la estrategia, de una actividad clave o de un proceso. Entonces,
¿Cómo vamos a medir el progreso? ¿En los objetivos de la estrategia, en los objetivos de la actividad clave o en los objetivos que nos ponemos ya en ese proceso específico de la actividad clave? Al final acuérdense que cuanto más grande la organización, más vamos a ir desgranando en la estrategia, las actividades claves, dentro de las actividades claves, una cantidad de tareas específicas y esas tareas o procesos justamente que tenemos, también las tenemos que vender. El valor del indicador siempre va a estar directamente relacionado con ese objetivo que nos fijamos previamente. Y se expresa en valores porcentuales. Entonces, si no tenemos un objetivo que tiene una métrica, o sea, que tiene un número que está cuantificado en algo, nosotros no podríamos poner un KPI, porque un componente del KPI es el número del objetivo. Entonces, yo puedo decir que en este momento tengo N número de tiendas abiertas sobre 10. Por ejemplo, 8 sobre 10. Eso es un porcentaje de cumplimiento del 80%. Ahí nosotros nos deberíamos preguntar cómo vamos. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? ¿Qué sucede? Que claro, cuando todo va bien, eso no es ningún problema. O sea, finalmente nosotros terminamos diciendo las cosas están funcionando perfectamente porque tenemos, no sé, al mes 7 el 80%. Entonces vamos confiados. Eso no quiere decir que en lo que falta del año nosotros logremos ese 20% que falta. Sin embargo, hasta ahora vamos progresando de acuerdo a lo que proyectamos o incluso a veces mejor de lo que proyectamos. Acuérdense también que a veces hay ciclos económicos, hay temas de estacionalidad y eso no necesariamente es lineal, pero es el entendimiento desde la dirección, desde las gerencias, que esos objetivos que nos pusimos sí lo estamos logrando y que podemos medir efectivamente a partir del KPI. Entonces, de nuevo, es decir, el KPI es finalmente qué nivel, ese Key Performance Indicator es qué nivel de cumplimiento estamos teniendo del objetivo que nos fijamos como porcentaje de ese objetivo. ¿Cuál es el origen de los KPIs? Bueno, al final podremos contar una historia muy larga y si buscamos y leemos, podemos pasar por muchas etapas y no es el objetivo tampoco historiarlos en historia, pero creo que es muy interesante ir viendo cómo todo esto ha ido evolucionando. Y se dice que los primeros indicadores vienen del siglo III, el año 200 y algo después de Cristo, en la dinastía Wei en China. Y finalmente esta dinastía lo que hizo es empezar a calificar el desempeño, la performance de los miembros oficiales de la familia. Entonces tenés que estar en tantos actos oficiales, número de actos oficiales asistidos sobre el total de actos oficiales. Supuestamente es el tipo de razones por lo cuales bueno, el príncipe desertó del tema real y demás, que no quiero cumplir con tantos actos oficiales, que no quiero que mi esposa la traten de tal manera. Entonces miren cómo las realezas todavía tienen que cumplir esos objetivos. Número de actos oficiales de la realeza. En el siglo III estaban justamente este tipo de mediciones. Ahora, lo que no está claro era qué pasaba si no cumplían. Te quitaban el cargo real, salías del círculo de los miembros oficiales de la familia, te perdías todos los beneficios de ser realeza. Puede que sí. Esos son algunos de los temas que seguramente podían llegar a suceder. Lo importante es que estaban bien. Ya en el siglo XIII, los primeros mercaderes, ustedes saben, se habla de que los primeros mercaderes fueron los venecianos, la historia de Marco Polo, como Marco Polo fue a China, la ruta de la seda y demás. Pero lo interesante es que ya en ese momento, esos inversionistas en estas flotas venecianas, lo que hacían era hacer un cálculo, un rendimiento, un tema de análisis de performance, de cuánto le rendía lo que traía un buque que volvía de donde fuera que estaban, lo más probable en ese momento Asia, versus lo que habían invertido. Entonces estaban calculando el ROI de la inversión. Entonces, siglo XIII ya había una métrica de rendimiento de la plata, de rendimiento de la inversión. Entonces decían, yo espero, con tanta plata gastada, tener tanto retorno. ¿Qué porcentaje del retorno obtuve respecto de lo que estaba esperando? Luego, a principios del siglo XIX, un filántropo, empresario muy reconocido, galés, aunque en algunos textos aparece como inglés, se llama Robert Owen, empezó a supervisar uno de sus negocios, que eran unas fábricas de algodón, a través de lo que llaman monitores silenciosos. Si llegan a buscar el término monitores silenciosos, sobre todo en el término en inglés, van a encontrar que aparecen las fotos. Y hoy todavía hay algunas firmas que utilizan monitores silenciosos. Incluso hay software que tratan de montar modelos de gestión basados en monitores silenciosos. Estos cubos de madera tenían distintos colores y estaban arriba de las estaciones de trabajo de cada uno de los operarios
que tenía, imagínense que esto era como la línea de algo lineal, ¿no? O sea, un montón de gente haciendo una tarea toda la misma en estas plantas de trabajo con el algodón que tenía Robert Owen, y finalmente arriba de él colgaba este cubo de madera y de acuerdo a cómo estaba su rendimiento mostraba si estaba igual dentro de la media o peor que la media dentro de todos los demás. Entonces estaban midiendo performance de sus empleados y estaba poniéndole una señal arriba de la cabeza y de alguna manera eso se iba girando de acuerdo a cómo iban en productividad. Entonces, bien interesante que se buscó un sistema. Y eso es lo interesante, que son sistemas. Y por último, ya tratando de hacer un salto bastante grande, venimos al año 92 cuando los profesores de Harvard, Kaplan y Norton se juntaron y escribieron un libro que se llama Balance Scorecard y empezaron a proponer un tema de decir, pasemos todo esto, también los aprendizajes de Taylor y otros de principios del siglo pasado, de todo el tema de productividad, de performance en las fábricas y demás, a un tema que sea un tablero balanceado y que ese tablero tenga las perspectivas que les mencionaba antes, perspectivas de clientes, de procesos de aprendizajes internos y financieros. Lo que ellos decían, y esto sí es muy cierto, es que finalmente lo que sucede desde el lado de los procesos, aprendizajes y clientes es lo que nos va a entregar los resultados financieros. Si nosotros hacemos bien en todo lo que hacemos con los clientes, todo lo que hacemos en nuestros procesos internos y todo lo que hacemos de aprendizajes y competencias a futuro, es lo que finalmente nos debería traer los resultados financieros buscados. Una relación causa-efecto. Ahora bien, hay dos tipos de KPIs de acuerdo a todas las personas familiarizadas con el tema y sobre todo Kaplan y Norton en este modelo de cuáles son los que impulsan algo y cuáles son los de resultado. Por eso lo llamamos KPIs de impulso y de resultado. Los KPIs de impulso son los que terminan siendo denominados porque generan una causa. O sea, yo quiero medir si realmente todo aquello que genera una causa está cumpliendo con los objetivos. Entonces yo digo, hay un objetivo de tiempos de entrega, hay un objetivo de satisfacción del cliente, hay un objetivo de tasa de recompra. Yo tengo que medir si estoy cumpliendo con mis tiempos de entrega, con la satisfacción del cliente y con la tasa de recompra. Entonces digo, tiempos de entrega, estoy cumpliendo al 95%. Mi KPI es 95% sobre el objetivo que había fijado. Satisfacción del cliente, 90% sobre el objetivo fijado. Tasa de recompra, 100%. La gente toda me recompra una vez que me compra la primera vez. ¿Eso me está generando los resultados financieros? Esa es la pregunta importante. Porque los de resultado, que son los financieros, son los de efecto. Al final, cuando ustedes terminan un trimestre, lo que llaman quarter los americanos, uno mira los números. Cumplí con ventas, cumplí con márgenes brutos, cumplí con márgenes operativos, con resultados operativos como el EBITDA, cumplí con los resultados netos. Y si no lo logré, ¿es porque no había cumplido abajo? Bueno, si lo miro al revés, lo que debería decir. Si yo vengo cumpliendo y mis KPIs de impulso, los que miden las causas, esos objetivos que nos llevan a algo hacia adelante, están dando bien, yo estoy prediciendo, es un modelo predictivo de que los resultados financieros podrían dar bien. Ahora, si después te viene una multa del gobierno por un impago de impuestos pasado y eso te arruinó el resultado neto, porque te cayó esa multa, no puedes decir que el resultado neto del PIG fue malo, porque todo lo que viene impulsando esas ventas y esos resultados funciona mal. Es un tema aislado, por eso existe lo que se llama EBITDA ajustado. Pero si yo me estoy dando cuenta en el camino que mis tiempos de entrega son malos respecto del objetivo, que la satisfacción del cliente es mala y que la tasa de recompra es mala, entonces definitivamente yo no puedo esperar después que las utilidades sean muy buenas y las ventas sean muy buenas. O sea, justamente esa relación de causa y efecto. Entonces, para cerrar esta cápsula número 3, ya tenemos la definición y sabemos exactamente para qué nos sirven los KPIs. Sabemos la historia también y sobre todo podemos enlazar la estrategia, la fijación de objetivos en la estrategia y la relevancia de los KPIs dentro de la estrategia. Y por último, entender que si no estamos midiendo esos objetivos, el cumplimiento de esos objetivos a través de KPI, que son los que nos llevarían a los resultados financieros, entonces el día que llegan los resultados financieros no sabemos por qué nos fue bien o no fue mal. Y eso es clave. Ya en la próxima cápsula vamos a ver cómo implementar los KPIs dentro del plan de la estrategia con sus objetivos. Emprende País, un programa de la Fundación Bolívar da Vivienda.
Desarrollamos talento para construir empresas sostenibles en nuestro país.